Hola, hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es lo que hace que un texto funcione. Da igual si es un mensaje de WhatsApp o una novela entera. Hay una especie de reglas invisibles que lo conectan todo. Y bueno, pues hoy vamos a descubrirlas juntos. Seguro que alguna vez, leyéndolo algo, nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que convierte un puñado de frases sueltas en una idea que sea clara y potente? Pues la respuesta no tiene nada que ver con la magia, es pura técnica. Y hoy la vamos a conocer. Bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar sentando las bases. O sea, ¿qué es un texto? ¿Y cuáles son sus propiedades clave? Después pasaremos a la visión general con la adecuación y la coherencia. Luego nos meteremos ya en faena con la cohesión. Y para terminar, abriremos la caja de herramientas para ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Muy bien, pues vamos allá. Empecemos por el principio de todo. A ver, para construir una casa está claro que se necesitan unos cimientos sólidos, pues en el mundo de la comunicación esos cimientos son precisamente entender bien qué es un texto y cuáles son sus propiedades fundamentales. Vale, este punto es crucial. Un texto no va de longitud, no se mide en páginas. Puede ser una sola palabra como «fuego», que en un contexto determinado tiene un significado completísimo. O puede ser, claro, una obra monumental como El Quijote. Lo que de verdad define un texto es que sea una unidad con un sentido total que comunique algo por sí mismo. Y para que ese sentido total del que hablamos funcione, todo texto, absolutamente todo, tiene que cumplir tres condiciones. Tres propiedades que son esenciales. Pensemos en ellas como si fueran los tres pilares que sostienen cualquier comunicación efectiva: la adecuación, la coherencia y la cohesión. Vamos a verlas una por una. Ahora vamos a centrarnos en las dos propiedades que trabajan, digamos, a nivel global. Son las que dan forma a la estructura general y al propósito de un texto. Son, por así decirlo, la visión de conjunto del arquitecto antes de poner el primer ladrillo. La adecuación es, en pocas palabras, tener sentido común. Es saber dónde estamos y con quién hablamos. Lógicamente no se usa el mismo lenguaje para escribir un informe científico que para mandar un audio a un amigo. La clave de la adecuación es adaptar el registro, el tono y el vocabulario a cada situación comunicativa, para que el mensaje llegue, para que sea eficaz. Y si la adecuación mira hacia afuera al contexto, la coherencia mira hacia adentro. Es, por así decirlo, el alma del texto. Es la que se asegura de que todo gire en torno a un tema central, de que las ideas estén organizadas con lógica y de que el texto, como un todo, tenga un sentido unitario. La coherencia es lo que nos permite decir, vale, este texto va sobre esto. Para conseguir esa coherencia, hay unas cuantas reglas de oro. Primero, hay que mantener el tema principal siempre a la vista. Segundo, ir aportando información nueva para que la cosa avance. Tercero, y esto es fundamental, no caer en contradicciones bajo ningún concepto. Y cuarto, todo texto tiene que estar anclado en un mundo, ya sea real o imaginario, pero que sea consistente consigo mismo. Miremos este ejemplo del País, que se ve clarísimo. Por un lado es adecuado, utiliza un lenguaje y un tono divulgativo que es perfecto para el público general de un periódico. Y por otro es coherente, se centra en un único tema, el inventor del cortar y pegar, y lo va desarrollando añadiendo datos nuevos sin contradecirse. Vamos, una demostración perfecta de estas dos propiedades en acción. Pasamos ahora al tercer y último pilar. Si hemos dicho que la coherencia es el plano del edificio, la cohesión vendrían a ser los ladrillos, el cemento, las vigas. Es decir, es el pegamento que conecta todas las partes pequeñas para que esa estructura global no se nos venga abajo. Dicho de otra forma, la cohesión es la parte visible de la coherencia. Son todas esas conexiones lingüísticas que vamos tejiendo entre las frases y los párrafos para que el texto fluya, para que no dé saltos raros. Es esa red de relaciones, tanto gramaticales como de significado, la que hace que una oración nos lleve a la siguiente de una forma natural. Y para tejer esa red de cohesión, la verdad es que tenemos todo un arsenal de herramientas a nuestra disposición. Las podemos agrupar en tres grandes tipos: los mecanismos de referencia, que funcionan como si fueran punteros láser, los de sustitución, que son para no ser repetitivos, y los de conexión, que nos sirven para enlazar ideas. Vamos a verlos ahora uno por uno. Ahora sí que sí, entramos en la parte más práctica de todas. Vamos a abrir esa caja de herramientas de la que hablábamos para ver con todo detalle cómo funciona cada uno de estos mecanismos que nos permiten construir textos que sean sólidos, fluidos y, ¿por qué no?, elegantes. Empezamos con los procedimientos de referencia. Su función, básicamente, es la de señalar, la de apuntar a otros elementos para no tener que estar repitiéndolos todo el rato. Son como los GPS internos y externos de nuestro texto. Aquí tenemos dos mecanismos que, aunque suenen raros, son superútiles. La anáfora es la que mira hacia atrás. En Estuve en Roma, allí conocí a Rocío, la palabra allí se refiere a Roma, que ya hemos mencionado. Esto evita repetir Roma y hace el texto más fluido.
En cambio, la catáfora hace lo contrario, mira hacia adelante. Cuando decimos «te lo advertí», ese lo es una pista de algo que vamos a decir justo después, creando un poco de expectación antes de soltar la bomba. Volviste a suspender. Y aquí tenemos otros dos procedimientos clave. La deixis lo que hace es apuntar fuera del texto al mundo real, a la situación. Palabras como aquí, ahora o yo necesitan el contexto de la conversación para tener sentido. La elipsis, por su parte, es el arte de no decir lo que es obvio. En la frase «todos vinieron, yo no», no hace falta repetir el verbo «vine», porque se sobreentiende perfectamente. Es una herramienta que hace el lenguaje muchísimo más ágil. Pasamos al segundo gran grupo de herramientas. La sustitución es absolutamente esencial para no sonar como un disco rayado. Se trata básicamente de reemplazar una palabra por otra que tenga un significado parecido o relacionado, lo que le da una riqueza brutal al texto. Hay muchas formas de sustituir. La más directa, claro, es usar sinónimos. Pero podemos ser más elegantes y usar una perífrasis, que es como dar un pequeño rodeo. Como cuando en vez de García Márquez decimos el autor de 100 años de soledad. O podemos tirar de creatividad con una metáfora que crea una imagen visual potentísima, como esa serpiente multicolor para un pelotón ciclista. O también con una metonimia, que es nombrar la parte por el todo, como llamar cuero al balón de fútbol. Y llegamos por fin a la tercera y más grande familia de herramientas, los conectores. Los conectores son esas palabras o expresiones que funcionan como las señales de tráfico de un texto. Nos van indicando la relación que hay entre las ideas y guían a quien lee por el camino que hemos trazado. Empecemos con dos tipos que son básicos. Por un lado, los aditivos, como además o asimismo. Como su nombre indica, suman, añaden una idea sobre otra para reforzar un argumento. Y por el otro lado, los adversativos, que son para todo lo contrario, para introducir un giro. Palabras como sin embargo o no obstante son el sí, pero de la escritura. Son perfectos para meter una objeción o un matiz. Seguimos con otros dos tipos que son muy potentes. Los concesivos, como aún así o de todas formas, son superútiles. Funcionan reconociendo un obstáculo, admitiendo un pero, para luego superarlo y reafirmar la idea principal. Es como decir, a pesar de esto, mi argumento se mantiene. Y luego están los consecutivos, por tanto, en consecuencia, que son los conectores de la lógica pura. Establecen una relación directa de causa-efecto, dejando claro que una idea es el resultado de la anterior. Y para terminar, los conectores que nos ayudan a montar el esqueleto del texto. Los de ordenación son la guía, el mapa para el lector. Nos marcan el camino con un en primer lugar, a continuación, finalmente, dan una claridad y una estructura enormes. Y por otro lado, los recapitulativos, como en resumen o en conclusión, nos sirven para dar un paso atrás, juntar todo lo que hemos dicho y cerrar el texto con una idea final que sea potente y fácil de recordar. Así que ahí lo tenemos, la adecuación, la coherencia y la cohesión, junto con todas sus herramientas, son el esqueleto y los músculos de cualquier texto que quiera ser eficaz. Como vimos al principio, no es magia, es una técnica que se puede aprender y sobre todo practicar. La próxima vez que nos pongamos a escribir, la pregunta es, ¿cuál de todas estas herramientas nos va a ayudar a que nuestra idea brille con más fuerza?